Saludos. En esta ocasión, como pueden ver, aquí en pantalla tengo dos de los microscopios que suelo utilizar. En la verdad es solo uno cuando yo lo compré. De hecho era este que llamamos microscopio trinocular y venía con una cámara. Aunque por razones de trabajo pues he tenido que separarlo, ya que así me es más funcional. Bueno, este video principalmente lo hago para todos aquellos que quieran empezar a trabajar con que sería microsoldadura o componentes SMD, ya que por su tamaño es muy difícil trabajar ya con la vista normal. Muchas veces sí necesitamos una ayuda, por ejemplo de la óptica, de que nos dan estos microscopios. Bueno, antes de aventurarnos a comprar cualquiera de los microscopios, bueno, que uno más bien es una cámara industrial, pero bueno, eso ahorita lo detallaremos. Pero al menos lo que yo he trabajado podría separar en dos áreas diferentes en las que necesitamos ayuda óptica, ya sea de un microscopio estéreo o binocular, como es este, o un microscopio digital, que es más bien una cámara con una óptica. Y bueno, aquí sería bueno definir, antes de, como les digo, que de aquí cualquiera de los dos, es definir qué es con lo que vamos a trabajar más. Bueno, con lo que yo he estado trabajando, más que nada, yo podría separar en dos grupos. Un grupo sería lo que podemos ver aquí, sería telefonía móvil o placas muy pequeñas donde hay que hacer microsoldadura, y lo que podría ser electrónica en general. Por ejemplo, aquí tengo una placa de una fuente de un televisor, donde también tenemos elementos SMD que no es tan fácil ver. En este caso, esta es la placa de los componentes más grandes. Pero si lo volteamos vemos que también tenemos muchas partes SMD. A veces es muy difícil ver a simple vista. Pues como les decía, yo lo he separado en dos grupos. El grupo de tarjetas pequeñas, donde regularmente trabajaremos lo que es la microsoldadura. Y esto es como que más especializado, podemos decir, a reparar teléfonos. La otra parte, como les decía, es la parte de electrónica en general. En este caso pues, podría ser, como pueden ver aquí, es una placa de un televisor, o puede también ayudar con la cámara para reparar placas de estéreos, incluso placas de computadoras de carro. Yo podría decir que en toda la electrónica más en un área más general. Mientras que para pues, sí es más especial para lo que es microsoldadura o manejo de placas muy pequeñas. Dependiendo de qué es lo que tú estés realizando, es más conveniente irte primero por un, o si es algo más en general, pues puedes utilizar solamente una cámara digital con su óptica. En este caso incluso puede ser combinado, pero ahorita detallaré por qué no suele funcionar tan bien. Bueno, como les mencionaba, dependiendo de cuál es el trabajo que mayormente van a estar realizando, es conveniente uno u otro. En este caso hay varias, bueno, aparte de la diferencia entre un microscopio, es el soporte en el que van a estar. Por ejemplo, en este caso, este microscopio está en un soporte que es bastante robusto, ya que en sí el microscopio es bastante pesado, por lo cual normalmente estará fijo, y además que siempre debemos de tenerlo a una altura que no sea cómodo ver a través de los ópticos, de los oculares.
En cambio la cámara, como es más ligera, por ejemplo en este caso yo lo tengo en un soporte que es un brazo para micrófono, que también se puede usar para la cámara, ya que esta no pesa demasiado, y así podemos manipularla de manera más fácil que lo que podría hacer este. De hecho, muchas veces encontraremos este tipo de cámaras en paquetes con este tipo de soportes, que me parece que ahí sería un poco, no sería lo mejor, y que al final tendremos la facilidad que nos permite tener un brazo y que no tendríamos con uno de estos, ya que incluso de hecho si hay algunos soportes para que nuestro microscopio lo podamos mover de una manera más dinámica, pero sin duda son mucho más caros que este tipo de soporte. En cambio con una cámara podemos apreciar, es muy fácil mover y ajustarla hacia el área que nosotros necesitemos estar observando. Y con la ayuda de una pantalla, digo yo aquí tengo una pantalla de 40 pulgadas, pero pues con un monitor hasta de 17 ya te puede dar una buena imagen. Incluso hay monitores ya de 27 pulgadas, bastante baratos. De hecho aquí les dejo el video de un unboxing que yo hice de uno, que son bastante ligeros, tienen buena imagen y que en combinación con la cámara nos pueden ayudar mucho. Esa sería la parte de lo que es el soporte. Como les digo, están los soportes que son fijos como este, o soportes de este tipo, que digo son multiusos, pueden ser tanto para micrófonos, para luces, y en este caso yo lo ocupo para la cámara. Bueno, como les venía diciendo, dependiendo de qué es lo que vayas a trabajar más, que sean placas grandes o placas de telefonía, tanto la cámara como el microscopio te puede servir más. En este caso podemos ver si lo que te dedicas es más reparar telefonía o placas que son muy pequeñas, por ejemplo placas de equipos portátiles. En este caso es mucho mejor tener un microscopio binocular. Como podemos ver, con placas muy pequeñas no tenemos mucho detalle en lo que es poder mover la placa a través de este soporte que regularmente es fijo. Podemos ajustar el zoom y aquí ajustamos el enfoque, y como ven, al menos lo que es un microscopio binocular es muy bueno para este tipo de placas, telefonía y muy pequeñas, como les decía, puede ser de equipos portátiles, donde ya es un problema. Por ejemplo, donde yo he tenido algún detalle, especialmente con placas demasiado grandes. Por ejemplo, placa de que es la fuente de un televisor, y tengo que observar algún integrado o algún componente, tengo que hacer revisiones. Como ven, es bastante difícil poder acomodarlo. Incluso a veces, por ejemplo, si necesito ver este integrado, de esta forma no cabe. Tengo yo que voltearlo y bueno, simplemente incluso ya hasta se cae del soporte. Y además de que ya no me permite estar a una buena distancia de los ópticos. Y nuevamente pues ahí tenemos que estar malabareando para poder ver lo que necesitamos o trabajar. Y bueno, como pueden ver, me muestro un poco.
aquí yo puedo tener esta placa. Y con la ayuda del brazo y la cámara es mucho más fácil hacer un recorrido. Y como vemos, aquí no tengo tanto problema, aunque sea una placa muy grande. Y además de que alcanzo a ver lo que necesite examinar. Ahí tenemos un circuito y simplemente lo enfocamos. Así necesito ver el modelo. Simplemente aquí es jugar un poco con la luz y ahí podemos tener ya el modelo. Incluso aquí podemos trabajar, ya sea que estemos realizando medidas, podemos tener nuestro instrumento a un lado y hacer las pruebas que necesitemos. En este caso es mucho más fácil para este tipo de placas que son bastante más grandes. Además que si alcanzamos a ver, tenemos un buen área de trabajo, lo cual nos permite poder meter nuestros instrumentos de manera más fácil. Y bueno, al menos estas serían las dos diferencias más grandes que yo encontraría. De que respondiendo a la pregunta, ¿cuál microscopio me conviene más? Ya sea que estemos hablando de un microscopio binocular o trinocular, como es el caso de este, o si a lo mejor es un microscopio de tipo digital, que es más que nada una cámara con una óptica. Vamos a hablar de otra cosa importante. En este caso es algo que se maneja para los dos, que es la distancia de trabajo. A lo que se refiere eso, la distancia de trabajo, es la distancia que hay entre el objeto que estamos observando y donde empieza la óptica de nuestro microscopio. Es esta distancia que vemos aquí. Y en el microscopio digital pues es todo esto. Ahora muy bien, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque dependiendo si tenemos un área bastante amplia, podemos tener nuestra herramienta sin obstáculos, ya sea un cautín, como en este caso, una pistola de calor, o incluso nuestras manos o nuestras pinzas, que son las que maniobramos y realizamos el trabajo que necesitemos, ya sea tanto para el microscopio binocular o la cámara. En este caso, normalmente de estos microscopios, ya sea este o aquel, vienen con algo que se llama una lente de auxiliar Barlock. Normalmente van desde por ejemplo aquí no alcanzamos a ver, es 0.5, 0.35 o 0.75. Eso lo que hace es que si, por ejemplo, en este momento, esta es la distancia que tengo de entre este microscopio hacia donde está el objeto, y tengo un Barlock de 0.05. Si no tuviera normalmente tendría yo que bajar mucho más el microscopio para poder observar el objeto.
ejemplo, tener que tenerlo yo muy cerca. Y entonces es bastante ya más difícil poder meter la herramienta. Bueno, y eso, y si aumentamos más el zoom, tendremos que bajar mucho más el microscopio. A veces necesitaríamos hasta una distancia de 2 o 3 centímetros que esté, lo cual ya no es tan conveniente a la hora de estar trabajando. El barro lo que hace es sacrificar, por así decirlo, el zoom, pero que nosotros podamos estar observando desde más lejos, para así poder poner nuestra herramienta. Bien, en el caso de la cámara, yo he escogido este lente que no tiene en sí un zoom, es más bien el enfoque que me puede dar. Por ejemplo, aquí tenemos una distancia bastante grande para poder ver este circuito integrado, pero si yo necesitara verlo más grande o aún más de cerca, lo que tendría que hacer es bajar y ajustar el enfoque. Bueno, vamos a verlo. Aquí en fondo alcanzamos a ver la pantalla. Aquí justamente ya lo acerqué bastante. Serían unos... Aquí ya estaríamos a unos 5 centímetros. Y como ven, pues ya puedo tener una vista casi a toda la pantalla completa de lo que es ese integrado que estábamos apuntando antes. Y bueno, y al menos en ambos es muy importante tener una buena iluminación. En este caso yo me estoy apoyando con una luz, pero lo mejor es que siempre es tener un anillo de LEDs como hay que tener en box. El único problema es que para ese lente pues, necesito un anillo más pequeño que el que maneja el microscopio. Y bueno, ya ahí lo tengo otra vez en la posición inicial. Bueno, como podemos ver, ambos nos sirven. Como les digo, este es más especial para cosas mucho más pequeñas. Bueno, en el caso para la cámara, que muchos conocen como microscopio digital, pero en realidad es una cámara de uso industrial. En este caso, lo que llega a cambiar, como vemos, es el óptico con el que viene. En este caso, se maneja como un óptico de 130x, aunque realmente la forma en la que obtenemos el zoom, ya sea acercando o alejando la cámara de nuestro objetivo. Hay algunas que ya traen algunas perillas que nos permiten un zoom. Sin embargo, esas tienen el problema de que necesitan estar muy cerca de nuestro objetivo. En este caso yo he comprado este lente más simple, pero que me ofrece una buena distancia de trabajo. En este caso, a mano de la publicación me ponía que hasta 130x. Pero bueno, con que a mí me dé una buena distancia de trabajo y alcance a leer bien lo que hay en la placa, me es suficiente, no necesito tanto aumento. De hecho, podemos ver, aquí tengo un control, el cual también nos ofrece un aumento, pero un aumento digital, que es simplemente escalar la imagen. Aquí en este apartado, un microscopio binocular es un zoom óptico, el cual no deforma, o más bien no nos muestra mejor la imagen que haciendo un zoom digital con nuestra cámara. Bueno, ahora hablemos de qué marcas. Digo, la verdad, ahí en ese apartado, yo creo que lo mejor es lo que llegues a encontrar de manera local o lo que se te haga más fácil adquirir. Por ejemplo, yo localmente he comprado
que es una marca que, bueno, no había visto, aunque lo más seguro es que sea una copia china de algún otro modelo. Por ejemplo, hay un modelo que aquí tal les toma en pantalla, que no recuerdo bien, que supuestamente es como que el que te ofrece más calidad. Y estos vienen siendo como unas copias. También podemos comprarlas directa en nuestra página china donde lleguemos a comprar. Aunque regularmente ahí tendremos que pagarla en una sola exhibición y bueno, ya es un gasto un poco más grande. En el caso de México, más en específico Ciudad de México, me parece que ya hay locales en el centro donde te venden directamente el aparato. Así que igual también te convendrá ir y escoger y armarlo a la medida, ya sea tanto el binocular o la cámara. En marcas, como les digo, yo compré el que se me hizo más fácil. En este caso lo compré en esta página en línea y lo compré en pagos. Como les digo, pues es un gasto un poco, no es tan grande, pero sí. Dependiendo de la marca y donde lo compres, pues podrás llegar a gastar hasta unos 25,000 pesos. Este paquete de mí no me costó más de 10,000, de hecho un poquito menos. Y al final, bueno, tuve que gastar un extra para poder usar la cámara por separado. Y bueno, y me encontré con el detalle, desde que yo no había tomado en cuenta, de que la unión de la cámara con el binocular no me permitía ver lo mismo que veo con el óptico. Así que también tomé en cuenta eso. Eso sí, vamos a necesitar una buena iluminación. En este caso normalmente, ya sea este o aquel, nos traen unas luces LEDs con las cuales nos permitirá iluminar mejor nuestro objetivo y poder trabajar mejor. De hecho, incluso hasta podemos regular la intensidad de la luz en algunas ocasiones para evitar reflejos o poder ver alguna marca en los componentes. Los voy a desarmar tantito este. Lo tenemos. Lo que debemos ver es que tenga la mayor cantidad de LEDs que se pueda para que tenga una mejor iluminación. Igualmente hay que buscar que tenga un disipador para la luz. Para lo que les decía, de tratar de evitar reflejos cuando estemos viendo el objetivo. En este caso yo ya puedo ver que es un poco sucio. Y eso que no lo tengo tan cerca de la herramienta. Como por ejemplo lo puedo hacer el cautín o la pistola de aire. En este caso también hay que ver que no es exactamente el mismo el que usamos aquí. De hecho hay unos ópticos que son un poco más gruesos que este para la cámara. Y en ese sí queda bien atorado la luz. Incluso pueden llegarse a atorar más arriba. Por ejemplo de esta forma. Y bueno, ya dependiendo de la cámara, hay algunos que se pueden sostener del mismo cuerpo de la cámara, pero en este caso para esta tengo que usar el aro que viene aquí para poder sentarla en el brazo, ajustarlo y ya poder usarlo de esta forma. Yo les recomiendo más el aro. También pueden usar algunas lámparas, por ejemplo esta que uso, que normalmente con las que filmo, bastante baratas, pero sí hay que tenerlas muy cerca del objetivo para que podamos tener una imagen más nítida en la pantalla. Bueno, esto sería al menos todo por este video. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya traeré
videos más sobre estos y un poco centrándome en cada uno. Ahorita nada más es un vistazo rápido para, más que nada para ayudarlos a definirlo, qué es lo que más les conviene. Si comprar un microscopio binocular o una cámara. Bueno, eso sería todo y nos vemos en el próximo video.